estás? Aquí con un libro que me tiene enamorada, que es muy difícil de describir, así que voy a ir muy despacio porque quiero convencer a toda la audiencia de que lo lea. Y para eso lo voy a tener que orquestar en mi cabeza, cosa que me resulta muy difícil. Porque vuelve al ruedo un autor chileno, nació en los Países Bajos, pero vive en Chile, es de origen chileno, su familia, y él vive allí. Que es muy particular, muy raro. Escribe, por ejemplo, mucha de su obra en inglés. Este libro que voy a recomendar ahora, él lo escribió primero en inglés y luego lo tradujo. Se llama Benjamín Labatut. Es muy joven y hace unos años escribió un libro que yo elegí como el libro del año, que se llamó Un verdor terrible, en el que cuenta historias de fallas en descubrimientos químicos en el siglo XX y que resultaron en, qué sé yo, pesticidas o elementos para bombas o cosas que parecía que venían como con algo muy bueno para la humanidad y resultaron en cosas terribles. De ahí el nombre, porque bueno, habla de qué sé yo, del cianuro, y muchos de los descubrimientos tienen un color verdoso. Vuelve, decía, al ruedo con un libro que se llama Maniac sería, ¿no?, en inglés. No está traducido y hay una razón por la que no está traducido, y es porque en realidad es una sigla, Maniac, que la voy a decir en inglés y la voy a traducir, es Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. Es una computadora de análisis matemático e integrador numérico que crea el personaje principal de nuestro libro, que es John von Neumann, un húngaro que vivió toda su vida adulta en Estados Unidos, que crea esta computadora en los años 50 para poder desarrollar, él dice, para poder simular las condiciones necesarias para la creación de la bomba de hidrógeno. Si vieron Oppenheimer, van a ver que aparece Neumann, porque es el gran contrincante cuando Neumann le dice a Oppenheimer que, bueno, ahora ya está la bomba atómica. De hecho, Neumann es el que convence a la milicia norteamericana de tirar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki desde más altura, porque él sabe que si la tiran desde más altura va a tener más eficiencia. Eso significaba matar más gente. Neumann existió. Neumann es considerado el matemático más importante del siglo XX. Okay. Exacto. Por eso digo, aparece en la película de Oppenheimer, porque convive en el proyecto Manhattan, ahí en Los Álamos, que hace todo el descubrimiento de la bomba atómica. Sí, sí. Pero él va más, es un hombre que va mucho más. Entonces, cuando la bomba atómica ya está oficializada y la van a usar, él es uno de los que no firma la carta. Acuérdense que Oppenheimer, después que hacen el tratamiento de la bomba, le firma junto con 140 científicos diciendo, bueno, sí, está perfecto, funciona, pero no hay que usarla, ¿no? Y en este libro se explica muy bien esto, que a mí me resultó fantástico. En un momento él habla del pensamiento científico y dice, si un científico sabe que algo se puede desarrollar, lo tiene que desarrollar. Tiene como obligación ética desarrollarlo. Y uno se pregunta, ¿no?, los límites de la ética ahí, porque decís, bueno, perfecto, una vez que lo desarrollaste, ¿qué haces? Bueno, después que no se use, pero no lo puede dejar de desarrollar. En esta mente brillante que es Neumann, él empieza a desarrollar esta máquina que se llama Maniac, que es la primera gran computadora que existe. Estamos hablando en serio de no llega al año 50, antes. Empieza la que programa esa máquina y le ingresa toda la información es su propia esposa, que yo te contaba fuera del aire que hay muchas mujeres en este libro, bueno, sobre todo las protagonistas son su esposa y su hija, pero aparecen en el libro muchas mujeres que las llamaban computadoras. Hay una película que siempre la ponen en Canal 13, que cada vez que la ponen la miro, que se llama Talentos Ocultos, que es la historia de Katherine Johnson, que es una mujer negra que fue la primera mujer en trabajar en la NASA, que después se convirtió, de hecho hay pabellones en la NASA que llevan su nombre, pero ella era una computadora, entre comillas. Eran mujeres matemáticas que habían estudiado al mismo nivel que los hombres que participaban en estos grandes planes a nivel militar, de ultra secreto nacional, pero que como eran mujeres trabajaban en lo que era y metían los datos en las computadoras. Por eso se llamaba a ellas mismas computadoras. El tema es que al meter los datos, ellas interpretaban los datos y muchas veces encontraban los errores que hacían que después el invento fuera posible, pero no han pasado a la historia. ¿Qué pasa con Neumann? Es el creador de la teoría de los juegos.
Es el creador de la teoría de los juegos. Es quien crea una teoría que se va a usar para biología, para el descubrimiento del ADN, para matemática, para filosofía, para todos los aspectos de lo que es el aprendizaje del conocimiento en el siglo XX. Porque él dice que hay que generar un espacio abstracto en el que los jugadores jueguen de manera racional y que de esa manera se pueda dilucidar o llegar a la conclusión de un experimento, por ejemplo. Su teoría de los juegos al día de hoy sigue siendo como una teoría revolucionaria. Y era alguien que todo el tiempo estaba creando, bueno, los avances en meteorología que se conocen en el siglo XX son debidos a sus propias investigaciones. Y tiene un último trabajo que se llama El ordenador y el cerebro, en el que él en los últimos tiempos estaba muy interesado en crear una máquina o una inteligencia artificial, porque en un momento dice, puede ser biológica o cibernética, que pueda autosustentarse, que pueda crear y crecer a partir de sus propios errores y que pueda crear y crecer a partir de sus propios aciertos, no solamente de lo que nosotros le ingresemos, sino de un aprendizaje autómata. Suena mucho a lo que es hoy la inteligencia artificial. Se lo considera hoy uno de los padres de la inteligencia artificial. ¿Y qué hace Benjamín Labatut en este libro que para mí va a ser muy difícil entrar a un libro que me fascine tanto después de leer esto? Estoy enamorada. Estuve hablando con Alberto Rojo, le quemé la cabeza, si me está escuchando, perdón, mandándole párrafos del libro, porque no puede ser que esto haya sido cierto, que haya existido una persona así. ¿Cuál es la belleza de Benjamín Labatut? Lee la autobiografía de la hija de Neumann, lee las cartas de Neumann, lee todo lo que hay escrito sobre él y escribe una, entre comillas, novela polifónica en el que muchos de los científicos le da voz a muchos de los científicos que convivieron en su círculo íntimo y entonces conocemos al maniático. Y ese es el juego maravilloso de palabras que lleva el título de esta novela, porque es maniático y mucho de lo que se plantea en este libro habla de la locura de los científicos, de la locura que su cabeza va por otro lado. Hay un momento en el que un amigo, cuando él está muriendo, le dice, ¿cómo puede ser? Creo que es la esposa que se lo dice, que vos, que trabajaste en la invención de la bomba atómica, que desarrollaste el proyecto de una bomba de hidrógeno, que puede matar a millones de personas, tengas miedo de tu propia muerte. Y él le dice, son dos cosas distintas. Sí. ¿No? Es lo único que contesta. Y es maravilloso porque abre un campo increíble al pensamiento. En un momento, y con esto tengo que cerrar, aunque queda mucho por decir, le preguntan a Neumann por la inteligencia artificial, digamos, no es la palabra, la pregunta, ¿no?, de la inteligencia artificial, no es eso. Le dice, antes de caer en el silencio y negarse a hablar, incluso con su familia o amigos, le preguntaron a von Neumann qué sería necesario para que una computadora o algún tipo de entidad mecánica, estamos hablando de 1957, empezara a pensar y a comportarse como un ser humano. Se tomó mucho tiempo antes de contestar, en una voz más suave que un suspiro. Dijo que tendría que crecer, no ser construida. Dijo que tendría que dominar el lenguaje para leer, escribir y hablar. Y dijo que tendría que jugar como un niño. Y en un giro maravilloso en el último capítulo del libro, que se llama Lee, Benjamín Labatut, en una aparente desconexión con todo lo que viene contando, habla de cómo en el año 2000 y pico, a partir de DeepMind, que es una empresa que crea un chico genio que juega al ajedrez en Inglaterra y que hoy es el director de Google, crea una máquina que se llama AlphaGo, que por primera vez en 3000 años le gana a un humano que era el campeón mundial del juego Go, y que hay un docu sobre eso. Hay un documental maravilloso, y que no conforme con eso, y el chico que pierde contra la máquina deja y dice en una entrevista, ya está, no hay forma nunca más de jugar al Go a partir del AlphaGo. No conforme con eso, Google invierte y diseña el AlphaZero, que es la máquina que en un tiempo récord ganó todos los posibles partidos de ajedrez de la historia de la humanidad y que ya nadie va a poder competir. Entonces, todos los fantasmas y la maravilla de la creación puestas al juego de la ética, del límite, del Frankenstein, en una novela
maravillosa, contada con una poesía que les podría leer cada página y se quedarían horas escuchando, porque Benjamín Labatut es un genio. Este es el libro del año, se llama Maniac. Wow. No va a haber nada mejor. Y ¿Está es muy editado oscura, por quién? Anagrama. Oscura, bella, y es la condición humana. Y nos está hablando mucho de a dónde vamos. Y el GPT-4, el chat GPT también. Y bueno, y esto que ustedes acaban de escuchar, lo dijo una inteligencia artificial. Flavia Vitela.